Hola, hola, buenas noches. Noches. Hola, Connie, ¿cómo te va? Muy ¿Estás? bien, Pablo, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, acá. Estamos solos esta vez. Se ve que por el cambio de horario hay muchos que no se, no se Ya dieron cuenta. sé, ya sé, sabes que me pasó lo mismo porque el otro día platicaba con Dilia y le pregunto, Dilia, ¿qué horas son? Porque, no me acuerdo, no me acuerdo. Ajá. Sí, sí, Ayer, sí. ayer creo fue, y le digo, es que ¿qué horas son? Porque antes eran allá las 6, aquí eran las 7. Ajá. Y veo y me dice, no, pues es que tenemos el mismo horario. Le digo, ay, le dije, yo ya cambió el horario y estoy viendo que sí, que pienso que es por el cambio de horario que Sí, no han entrado sí. todavía. Igual no importa porque podemos empezar y, bueno, a medida que vayan entrando, esto va a quedar grabado anyways, así que después lo pueden ver aquellos que entran más tarde. Ay, entró Elsa, mira, Elsa, hola, Elsa. Hola, ¿cómo está? Muy Hola, hola. bien, pensé que ya no iba a entrar nadie. Bien, bien, Juan. Gusto de verla. Sí. Igualmente, Elsa. Gracias. ¿Cómo has estado, Connie? Ah, Pues mira, yo lo que quería hacer era contar una breve historia y luego que si tenían preguntas, pues me las hicieran, Ok. porque pues realmente es un tema como un pedazo de pastel muy grande para andar cortando en rebanaditas, porque pues todos estos temas que son metafísicos y paranormales tienen mucho de dónde cortar. Entonces, pues tú dime si quieres empezamos o nos esperamos otro rato, como tú quieras. No, no, sí, sí, empecemos. Habíamos quedado la última vez en que esta vez ibas a contar tu experiencia con las entidades oscuras, porque habías contado tus experiencias con las entidades Ajá, de luz sí. y ahora ibas a contar a ver cómo te había ido con las veces que tuviste los encuentros con entidades oscuras. Mira, en realidad yo lidié, bueno, no es que se vayan porque no se van, pero sabes una cosa, yo aprendí a esquivarlas, aprendí a esquivarlas porque fíjate que cuando yo era niña, yo tenía, que me estoy acordando, sería como unos 8, 9 años y estábamos en casa de mi abuelita. Yo a veces pienso, de verdad, yo siempre me he sentido muy rara, siempre me he sentido que no estoy ni con los primos, ni con la familia, siempre me he sentido extraña. Y me acuerdo que en la casa de mi abuelita se hacían las navidades y era una fecha, no recuerdo si era Navidad o era Año Nuevo, pero lo que sí recuerdo es que la casa de mis abuelitos está el patio y en la parte de arriba está una jardinera alrededor. Entonces está todo lo que es el patio abierto con la parte de arriba. Y me acuerdo que yo vi salir pues a una entidad que llevaba, incluso era una capa eh, y cruzó por donde está la jardinera. Yo le dije a mis primos, pero igual nunca me creían porque ellos no veían nada. No fue sino hasta que yo tengo, mi papá ya no estaba con nosotros, 11, como unos 12 años. Cuando yo tengo 12 años, mi mamá y mi papá, cuando yo tuve 10 años, mi mamá y mi papá se separan, pero ninguno hizo su vida, los dos se quedaron solos. Entonces me acuerdo que mi mamá rentó los cuartos de la casa porque cada uno de nuestros hermanos teníamos nuestro cuarto. Entonces mi mamá renta los cuartos para ayudarse económicamente con los gastos de la casa porque estaba grande la casa. Entonces sucede que una muchacha jovencita le dice a mi mamá que si yo me puedo ir a dormir con ella porque está viendo, yo ahora lo refiero que son orbes. Ella estaba viendo orbes en su dormitorio, que era mi cuarto, y ella tenía miedo. Yo tenía la pierna quebrada, la rodilla, entonces yo tenía un yeso hasta la mitad de la pierna y mi mamá le dice, Silvia,
es mejor que te duermas con la güera aquí en mi cuarto y yo me voy a dormir con mi otra hija, dice, pero si tú tienes miedo, pues entonces solamente vente para el cuarto mío y asunto arreglado. Eso a mí me llamó mucho la atención que ella estuviera viendo algo en lo que era mi recámara. Entonces yo recuerdo que una ocasión cuando ella no estaba, que fue un fin de semana, abro mi cuarto, puesto que no tenían llave, y me siento en mi cama. Y aquí fue donde empezó una de las peores pesadillas que puedo platicar en mi vida. Me siento en mi cama y empiezo yo a hablar con alguien desconocido que no veía y empecé a decirle así: ¿por qué la espantas? ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Te puedo ayudar yo? Pero pues obviamente yo no recibía respuesta. La única respuesta que yo recibí es que las cortinas se hacen todas para enfrente como si hubiera soplado el aire y súbitamente salen el ventanal y se pegan en la ventana. En ese momento a mí me dio mucho miedo, porque sí me dio miedo. Y dije, ¿qué es esto? Entonces se lo platico a mi mamá y me dice mi mamá estas cosas. Me dice, no te metas en un terreno donde no conozcas. Pero pues no entendí qué fue lo que me dijo. Justo después de ese momento, yo empecé a tener lo que se dice parálisis del sueño. Empezaba a sentir que alguien se sentaba sobre mis pies, sobre mis rodillas, que se iba posando sobre mí y después me hablaba al oído y oía como si fuera un panal de abejas. Bzz, bzz, era lo que yo escuchaba. Pero esto no paró ahí. A mí me empezaron a espantar, me empezaron a jalonear, me empezaron a arañar, me empezaron a nalguear, a lastimar y amanecía yo con moretones. Entonces mi mamá empezó a tomar cartas en el asunto. Y hay algo tan curioso en todo esto, de verdad, que, que hay veces que cuando yo pienso, que cuando dicen Dios hizo el cielo, la tierra y todo el mundo, y Dios en todo está. Pero yo me quedo pensando y digo, Dios sabe por qué va poniendo las pautas en la vida de cada uno, porque eso fue un comienzo que me ha traído hasta en el momento de donde yo estoy, porque la otra ocasión les comentaba que a mí no me gusta estar meditando y es precisamente por eso, porque en las meditaciones se llegan a ver a entidades que bien pueden ser buenas y que bien pueden ser malas también. Entonces, el saber distinguirlas es bien importante. Cuando yo soy nalgueada, cuando yo soy golpeada, cuando yo soy arañada, mi mamá empieza a llevarme con diferentes sacerdotes. Ya les había platicado yo una ocasión que mi padre estudió en un seminario, entonces las amistades son religiosas. Y uno de ellos empezó a hacerme liberaciones en donde yo solamente sudaba, yo no califiqué para un exorcismo, puesto que yo no tuve una posesión ni fue a mayores. A mí lo que me dijo el sacerdote es que este tipo de espíritus, cuando ya trascienden y ya murieron, muchas de las ocasiones ellos no saben que están muertos, entonces se pierden, o bien se pierden en el camino porque no saben llegar, o bien hay entidades negativas que se cruzan en el camino de esta alma y las acaparan para estarse alimentando de sus energías, y esto es bien cierto. Entonces sucede que cuando me hacen a mí las liberaciones se me quitó por completo, pero al fin joven, al fin adolescente, me acuerdo que una ocasión estábamos en la prepa y me invitaron a jugar a la Ouija, pero no la jugué como debería de ser, o sea, no la jugué, eh, pero me acuerdo que después estaba yo en la casa de una amiga, estaba en la casa de esa amiga y ella se estaba bañando y yo de haber tenido como unos 19 años. Entonces, ya había pasado
parte de lo de mi niñez. Entonces, pues yo veo la ouija abajo de la tabla de su mesa de la sala y yo agarro la tabla. Entonces, aquí empieza algo bien curioso, en donde me dice, yo empiezo a preguntar cómo funciona la tabla y empiezo a preguntar y le digo, ¿quieres jugar conmigo? Y me decía, no, pero, o sea, volaba el triangulito, se deslizaba y le hacía, no. Y me llamó la atención, entonces yo vuelvo a preguntar, ¿quieres jugar conmigo? No. ¿Por qué? Porque no. Entonces la tabla rechinaba cuando se iba moviendo. Yo estaba sola en casa con mi amiga, en la casa de mi amiga, pero estábamos las dos solas y ella se estaba bañando. Cuando de repente él me dice, no puedo jugar contigo. A mí se me hace extraño y le pregunto esto, y esta es la primera ocasión que yo lo voy a hablar en público con ustedes, porque le pregunto yo, ¿por qué no quieres jugar? Y me dice, ¿por qué no? Contigo yo no me puedo meter. Yo le pregunto su nombre y me dice su nombre y me dice, me llamo, pero antes de decirme su nombre, empezó a decirme que él no se podía meter conmigo. Yo le empecé a preguntar que si era bueno, que si era malo, y me dijo, depende de como tú quieras que yo sea. Eso a mí me llama la atención y empiezo a hacerle series de preguntas a las que él me contesta. Si en algún momento de tu vida tú me necesitas, solamente tienes que llamarme y ahí voy a estar presente. Mi nombre es, y me dice su nombre, y me dice la jerarquía que tiene, y me dice que se llama así, Belcebú. Cuando me dice su nombre, yo me espanto y me dijo, no te espantes, porque yo no puedo jugar contigo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Entonces él me dice estas palabras, porque tú estás consagrada. Yo no sabía que estaba consagrada, pero después de esto vinieron unos sucesos tremendos en mi vida, en donde ahora sí realmente me espantaban, en donde realmente pasaban cosas en la casa, en donde fue muy difícil quitarme estas energías simplemente por haber jugado con una tabla llamada Ouija. Empecé yo a amanecer con más moretones, con arañones, y fue muy difícil desprenderme de estas energías realmente. Y yo hasta el día de ahora les digo, es como si tú agarraras manteca de esa de puerco y te las embarras en la mano. Y ya cuando estás con la manteca embarrada, pues trata de quitártela y lávate las manos con agua fría. No vas a poder. Son energías completamente densas, son unas energías completamente pesadas. Yo después tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y le dije, oye mamá, le dije, yo estoy consagrada, y me dice, ¿quién te dijo eso? Entonces yo platiqué esta historia con mi madre y me dice, Ave María Purísima, güera, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, no te enojes, le dije, lo que sucede, le dije, es que ahí estaba la tabla, me dan ganas de jugar y la tabla me dice que no puede porque yo estoy consagrada. Y debo de señalar que en todo momento nunca mencionó a Dios, nunca mencionó a Jesús y siempre se refirió a un ser superior que tenemos nosotros, que es, él le dice todo, el todopoderoso o el omnipotente. Jamás mencionó el nombre de Dios y jamás dijo el nombre de Jesús, jamás dijo el nombre de Yahvé o de Jehová. Él, a mí, todo el tiempo, cuando yo escucho esta voz y la llegué a escuchar muchas veces, se refería a mí con la palabra metiche. El demonio cuando me habla me dice metiche, y la mayor parte de veces que me ha dicho metiche es porque yo ahora he ayudado a muchas personas y tengo esa satisfacción bien grande de haber ayudado a muchas personas, a muchos jóvenes a salir de donde ellos se metieron por hacer un pacto demoníaco que no supieron hacer. ¿Cómo es lidiar con estas energías y con este tipo de entidades? Bien fácil, es no tenerles miedo. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo no le vas a tener miedo al demonio? Obviamente que sí da miedo. ¿Por qué? Porque es una energía.
no es nada más una entidad, es una energía. Con una energía no podemos pelear. ¿Por qué? Porque la energía la sentimos, no la estamos viendo, la sentimos. Entonces, sentir la energía demoníaca es sentir, en primero, miedo, te da mucho miedo. Por eso es que cuando yo les digo que sé reconocer qué es la energía de un ángel, de un demonio, las energías que tienen los duendes, las energías que tienen las personas que ya trascendieron y están muertas, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ya he tenido, gracias a Dios, la experiencia de saber discernir y separar cada una de las energías conociéndolas. ¿Cómo es una energía demoníaca? Es densa. Es densa. La voz de un demonio te va a cambiar constantemente, pero como no tiene una voz propia, finge tener esa voz. Yo sí me he enfrentado al demonio, no en un exorcismo, me he enfrentado en el momento en que yo he querido ayudar a jóvenes. ¿Cómo llegan estos jóvenes a mí? Yo lo ignoro. Yo empecé a recibir emails en aquellos años, y les estoy hablando como del 2011, 2012, 2010, de personas que me pedían ayuda. Súbitamente me veo yo envuelta en estar ayudando a jóvenes que habían hecho pactos demoníacos. Me acuerdo que una ocasión estaba también en ese chat Roel, un amigo mío que estuvo participando en la charla anterior, y me acuerdo que en ese chat había varias personas de diferentes países. Tengo los discos duros de mis computadoras porque todo lo he guardado, no como prueba, sino porque ahí se quedó y ahora ya son memorias y son pruebas relevantes a lo que yo tengo. Entonces sucede que en ese momento estaba hablando yo con un muchacho de Chile, estábamos en un chat, en un grupo, así como lo del Facebook. Entonces sucede que este muchacho me dice que el demonio le está picando las costillas. A mí me llama mucho la atención, puesto que yo ya había escuchado una historia similar a esa. Y me dice que con uno de sus dedos se las metía entre el costillar y lo lastimaba y lo lastimaba. Entonces, en ese momento, yo les pedí a las personas del grupo que empezáramos a escribir oraciones solamente para poder ayudar a este muchacho. Lo cual pasó fue que él fue y vomitó, pero después de que él regresa de vomitar, veo yo que en mi Facebook hay un escrito como si fuera árabe. Entonces en ese momento yo dije, ¿qué es esto? No entiendo qué sea esto. Tuve que buscar la ayuda de un padre del cual tengo yo los emails, tengo yo la comunicación hasta el día de ahora. La última vez que yo traté de comunicarme con él fue en el mes de enero o febrero de este año, precisamente para ayudar a otra persona, y sucede que el padre ya está retirado y es un exorcista. El padre se llama Jorge Aguilera, estuvo trabajando en la diócesis de San Juan de los Lagos y tengo y conservo sus emails porque este sacerdote me hizo el favor de poder ayudarme y de guiarme en poder ayudar a muchas personas, sobre todo jóvenes. Se meten en situaciones que no están preparados porque se les hace fácil invocar incluso el nombre de un demonio. En este escrito, como con letras árabes, yo se lo mandé al sacerdote y le dije, ¿qué es lo que usted puede ver? Y me dijo que estaba escrito, ay, no me acuerdo si era hebreo o arameo, no me acuerdo. Entonces me dice el padre, lo único que puedo entender en lo que está escrito es que eres, ¿cómo dijo el padre? Como si ya fueras parte del grupo, pero me dice el padre, ahora ya no sé de quién, dice, si de los buenos o de los malos, porque no sé quién te mandó este mensaje. Entonces le dije, padre, es que no fue solamente ese mensaje. Yo tenía abierto mi programa de Words en mi computadora. Y yo soy una persona que me gusta mucho escribir. Entonces hay veces que yo nada más estoy pensando, estoy escribe, y esa no fue una ocasión. Yo siempre tengo abierto el Word en mi computadora. Entonces sucede que se me pega un texto y eran puros jeroglíficos. Cuando yo veo estos jeroglíficos me llaman la atención.
Entonces empecé a alargarle y le puse seleccionar y empecé a buscar un tipo de letra para que me tradujera el montón de símbolos. Pero algo bien curioso me pasa porque ninguna letra y ningún símbolo pudo ser traducido. Al contrario, cuando yo empiezo a ampliar más la letra, encuentro un mensaje que fue algo tan curioso de verdad, que en medio del escrito, entre el montón de jeroglíficos que había, hay un mensaje que dice, no te metas. Por eso les digo que cuando a mí un demonio me dice, metiche, yo sé que es él porque me está diciendo, no te metas. A mí la primera vez que me lo dijo fue esa, no te metas. Mas, sin embargo, yo me metí y les voy a decir por qué. Porque desde el momento en que una persona, independientemente de la religión que profese, tiene el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pasa a ser un hijo de Dios en vez de ser una criatura de Dios. Entonces, al nosotros estar bautizados, tenemos un poder enorme como cristianos, ya sea de la denominación católica o de la que ustedes estén profesando, porque no hablo de religiones, pero es bien importante el bautizo. Entonces, si tú estás bautizado, aunque no estés profesando tu fe, que debemos de profesar alguna fe para sentirnos en confianza con Dios nuestro Creador, entonces en ese momento, simple y sencillamente decirle que no tiene ningún poder sobre nosotros, pero tenemos que hablarle no con fuerza, pero sino con una seguridad de decirle, no soy metiche y no te lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios y no es hijo tuyo, porque no está bautizado en tu nombre. Así le hayan hecho un bautizo, porque tengo un caso en donde esta muchacha, el que me busca es el esposo y me dice, necesito que me ayudes porque me están espantando, pero me están espantando de una forma que ya no sé qué hacer porque es muy fuerte. Igual amanecían arañados, con moretones, les movían las cosas o les aventaban las cosas del lugar. Entonces, cuando yo trato de ayudar a esta persona, la que me escribe un email es su esposa, una muchacha, y me dice, él no es el problema, la del problema soy yo. ¿Qué pasa? Entonces la muchacha me empieza a contar y me dice, a mí me empezaron un bautizo satánico. Cuando personas, y cuando digo personas, es más de 3, es más de 4, es más de 5, empiezan a buscarme a mí para que las ayude a conectar, porque yo no las ayudé, yo fui el puente solamente porque yo las dirigí con las personas apropiadas para hacer liberaciones. No sé si se hicieron exorcismos, porque para hacer un exorcismo es un proceso mucho más grande, pero sí supe que fueron liberaciones. Entonces, en el momento en que esta muchacha me platica qué fue lo que hizo, que se va, fíjense bien, se fueron a un lugar en donde con sangre le empezaron a marcar las manos, y es igual a un bautizo cristiano, pero satánico. Y se lo empezaron a hacer con sangre. Pero justo en ese momento, cuando le estaban haciendo el rito, dice esta muchacha, que empezó a ver como si las paredes fueran de plastilina y se empezaran a derretir. La casa en donde estaban se inundó, no recuerdo si fueron gatos negros o de murciélagos, y salieron todas las personas que estaban ahí corriendo despavoridas por lo que estaban viviendo. Esta muchacha cae inconsciente y cuando despierta ya no había gente ahí. No le hicieron el bautizo porque no se logró. Y esto ocasionó que ella, en donde quiera que fuera, estaba en un lugar y de repente volteaba y veía a una niña que la señalaba y le hacía así nada más, así. Y traía 2 trencitas la niña. Y dice que una ocasión se fueron a un balneario, estaban adentro del agua, y cuando ella se echa el clavado y hace esto para salir del agua, a la que se encuentra es a la niña. Y entonces me dice, yo siento que a esa niña es a la que mataron para hacer el bautizo satánico.
pero ahora a mí me están espantando, están pasando cosas muy feas en mi casa, se escucha como un perro en mi casa, ya lo oyó mi mamá, ya lo oyó mi papá, y entonces fue cuando el padre del cual les estoy hablando me hace el favor de recibirla. Y cae la casualidad de que en ese momento, cuando yo pensé que el padre estaba en la diócesis de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, le dije yo, padre, esta muchacha vive en Lagos de Moreno, Jalisco. Y me dice, perfecto. Ahí en tal lado está la capilla, está la parroquia, dice, y que vaya tal día a tales horas esta muchacha. Esta muchacha, después de que fue varias ocasiones a que le rezaran, se preparó y le hicieron su liberación, me manda un mensaje y me dice, por primera vez en muchos años pude dormir en paz. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros llamamos a una energía de la cual no estamos preparados para lidiar? ¿El demonio existe? Sí, sí existe. ¿El demonio puede ser un hombre como tú y como yo? Sí, sí puede ser, pero es una entidad a la cual no vemos, es etérea porque es como el aire. Pero cuando tú bien firme dices, ¿me dejas en paz? Te va a dejar en paz. Pero en el momento en que tú lo llames inconscientemente con tu mente y que digas, me gustaría tener dinero y puedo hacer esto, no te va a dejar en paz nunca, porque lo que necesita el mal es una puertita muy chiquita para que lo dejen entrar. Este demonio, cuando yo estuve hablando en el chat, me voy a regresar, me dejó su nombre también y me dijo que se llamaba Asabel. Entonces, es un demonio de una jerarquía distinta. Este demonio que se llama Asabel, varias ocasiones lo he topado en mi vida. Yo muchos años, desde que yo era niña, fui voluntaria en la iglesia. Hasta en el 2017, que dejé de serlo porque me fui a vivir con Fred, mi esposo. Entonces, cuando él cayó enfermo, yo ya no pude seguir en la iglesia, o me dedicaba a él o me dedicaba a hacer lo mío en la iglesia. Entonces dejé de hacerlo en el 2017 y no hace mucho. Tuve la oportunidad de hablar con varios sacerdotes, tuve la oportunidad de confesarme. Yo nunca he usado un confesionario, yo siempre hablo como les estoy hablando con ustedes, con un sacerdote. Entonces yo les dije, ¿sabe una cosa? Le dije, hay un demonio que me está atormentando, le dije a un sacerdote. Es un sacerdote en donde ustedes pueden verle la cara de tranquilidad y de paz, porque realmente es un sacerdote que le gusta servir a su comunidad y que está por amor a Dios, no por amor a lo material que pudieran estar recibiendo, y su semblante lo dice todo. Somos energía y lo transmitimos. Entonces yo le dije, padre, este demonio, y me dice, ¿y cómo se llama? Y le dije, se llama Asabel o Sasabel, algo así. Me dijo, sí, es un demonio. La forma en que él se me ha llegado a revelar también ha sido por medio de un animal. Se escucha como si fuera un perro, pero quiero decirles una cosa, no le tengo miedo. Y no le tengo miedo porque ya lo he sentido varias ocasiones. Entonces, cuando yo empiezo a sentir esa energía, es tajantemente decirle, ¿te estás quieto? No te quiero ver, no te quiero en mi casa, no te quiero sentir y me dejas en paz. Y obedecen. Pero este ser a mí me dijo, el otro día estaba platicando el tema hace 15 días, o la semana, no me acuerdo, creo que fue hace 15 días. Una muchacha estaba platicando en donde se posesionó sobre ella y que realmente lo sintió. Y esto es un sucubus, un incubus o un sucubus, que son entidades que buscan satisfacerse sexualmente, y claro que llegan a tocarte y claro que llegas a sentir, pero no es algo que tú quieras sentir, sin embargo que tú estás sintiendo, pero no lo quieres seguir sintiendo porque sabes que no está bien de dónde está viniendo. O sea, es algo enredoso, pero realmente que sí funciona. El demonio existe, las entidades del bajo astral también existen. Entonces, debemos de tener el valor, porque es un valor, porque si no tenemos el valor de enfrentarlas, estas entidades tienen más valor que nosotros y nos cubren y hacen que tengamos miedo.
yo puedo decirte con toda honestidad que no le tengo miedo al demonio. ¿Por qué? Porque ya lo conocí. Esa ocasión que yo lo escucho como si fuera un perro, no nada más lo escuché yo, lo escuchó mi hija. Y fue precisamente por querer ayudar a una persona que en el momento de su muerte se estaba perdiendo. Entonces yo le dije a mi mamá, no lo voy a permitir. Le dije, porque doña fulanita de tal, ¿cómo que se va a perder? Y yo le voy a rezar. Entonces en el momento que yo empiezo a hacer esto, me empiezan a pasar cosas y escucho este perro que era como, aquí en el oído lo oí. Pero en el momento en que yo lo oí y que mi hija lo escucha, porque mi hija estaba acostada junto a mí, me levanté con mucho coraje. Todos los pelitos aquí de mi mano estaban parados así. Tenía mucho miedo. Pero con todo el coraje y la fuerza que pude, porque no puedes ni moverte, estás temblando. Yo me acuerdo que quería rezar y nada más decía Padre Nuestro, y le decía a mi hija, reza, reza. ¿Pero qué? Pues Padre Nuestro, pero no puedes rezar del miedo, no puedes gritar. Muchas personas gritan y le hacen ¡ah! Del miedo. No, el grito que yo di fue sordo porque le hago ¡ah! De oír ese animal aquí. Pero con esa fuerza me levanté y le dije, y te me vas mucho a fregar la madre, porque mi casa no es tu casa y eres el ser más despreciable que puede existir. Eres despreciable, te voy a decir por qué eres despreciable, porque no te veo. Y tienes que fingir y tienes que ponerte invisible para no verte, para poder espantar. Si Dios te hizo tan bonito, ¿por qué no te me manifiestas de lo hermoso que eres? Porque eres un cobarde, pero no te quiero en mi casa. En ese momento hablo por teléfono a México con mi mamá y mi mamá me ayudó porque eran las 4:30, 5 de la mañana. Entonces fue una situación tan fea que sabes diferir. O sea, sabes diferir de una energía y sabes diferir en otra. Tengo muchas historias. Estuve preparando matrimonios también en la iglesia, fui coordinadora de 85 monaguillos, fui coordinadora de quinceañeras en mi parroquia, coordiné muchas quinceañeras y preparé sus retiros y pienso que estar apegada a tu iglesia, no soy una persona que me dé golpes de pecho porque jamás lo voy a hacer. Y he vivido muchas cosas de las cuales estoy en favor de mi iglesia y hay otras cosas que definitivamente también no estoy en favor y estoy en contra. Se trata de ayudar y se trata de darle la mano al prójimo en cualquier momento que ellos lo necesiten para bien de su existencia. Ahí en la parroquia llegan muchas personas buscando ayuda porque los espantan en sus casas, pero debo de decirles honestamente que no cualquier sacerdote te va a creer en estas cosas, te va a decir, ¿no es cierto? Ponte a rezar, comulga, vete al grupo de oración. Yo ya lo viví, no me creían, hasta que empezaron a ver cosas que realmente podía hacer. Entonces, en el grupo de matrimonios llegó una muchacha buscando ayuda y se tapaba la boca y le hacía así. Y yo sentada así enfrente de ella y le decía yo, háblame tú. Yo no quiero ir al que está dentro de ti, porque el que está dentro de ti te está tapando la boca, por eso le estás haciendo así y no le tengo miedo, le dije. ¿Qué quieres? En ese momento la muchacha estaba desesperada, también la ayudé, la canalicé. Yo no les ayudo, yo los canalizo nada más con los sacerdotes que son exorcistas para que puedan hacer algo por ellos, sobre todo liberaciones. Y la muchacha me empieza a decir que había una voz dentro de ella que quería hablar conmigo. Y también me dijo que no me metiera, que no fuera metiche. Pero cosa curiosa, en la parte de este lado de mi oficina, yo tenía un Cristo y súbitamente el Cristo empezó a mecerse, así despacito de un lado para otro y yo volteé y lo vi. Y volteé a ver a la muchacha y le dije, si la entidad que traes adentro me tira a mi Cristo, le dije, vas a pararte y lo vas a levantar tú. Le dije, porque esta es mi oficina, estoy queriendo ayudar, pero lo que traes tú adentro no está permitiendo y necesitas saber a tal sacerdote en tal lugar. Aquí en Phoenix, Arizona, hay un sacerdote que es exorcista y que se llama Charlie y no me acuerdo del apellido, pero está en la ciudad que se llama Mesa. No sé si todavía trabaja ahí porque desde el 2017 no tengo comunicación yo con ninguna parte de ninguna iglesia.
Y entonces hay diferentes sacerdotes que pueden estarse ayudando. Yo soy católica, no hablo de religiones, pero por los años que tengo de experiencia, por los años en que he estado involucrada tanto en el lado, bueno, nunca me he involucrado en el lado malo. Me ha tocado vivir situaciones con un demonio, pero no quiere decir que yo haya hecho un pacto. No, simplemente que yo puedo ver más cosas más allá de lo que el ojo común y corriente puede ver. Entonces, el hecho de yo poder hacer esto me pone en diferentes situaciones para ayudar a la gente en diferentes circunstancias, no solamente en poder ver si es una energía buena o poder ver si es una energía mala. De hecho, hubo un sacerdote que fue el único que creyó en mí, en lo que yo le decía, y me decía, amiga, y no voy a decir su nombre porque decir su nombre es comprometerlo a cosas que dicen que no pueden ser posibles que hagan, solamente por eso. Pero me dijo, yo te acompaño. Este sacerdote estuvo yendo conmigo a diferentes casas con diferentes personas y llegó un momento en que me dijo, amiga, cuando sea algo serio, dime, porque esto no es causado por una entidad. Y hay personas que piensan que es una entidad, pero no es ninguna entidad, sino que son cosas, por ejemplo, en este caso, una señora me habla, voy a su casa y dice que su hijo rompe todo y que rompió la Biblia y que está posesionado, pero cuando ya llego yo y me fijo en el lugar y estoy viendo qué es lo que está pasando, el muchacho realmente no estaba posesionado. La señora se sorprende cuando le dije, es que su hijo hacía así y así y así, y usted hacía así y así y así. Entonces, ¿por qué? Porque puedo mirarlo. Entonces, no todo el tiempo, cuando creas que es una entidad demoníaca, va a ser una entidad demoníaca. Así como un ángel deja aroma, todos tenemos aroma. Los animales tienen aroma. Entonces, una entidad demoníaca tiene un aroma a podrido, tiene un aroma como si cuando te quitas los zapatos y le apestan los pies a la gente, así huelen. Huelen a quemado, huelen a huevo quemado y son entidades negativas. ¿Cuál es el punto? No tenerles miedo. Van a decir, bueno, pero ¿cómo no le vas a tener miedo al diablo? Pues es que de eso se trata, de que si nosotros somos luz, no tenemos por qué estarnos opacando con un pedacito de oscuridad, de que las energías negativas, los espíritus chocarreros y todas ese tipo de entidades que existen, claro que sí existen, que yo he sido una de las personas que así como me pasan cosas buenas con otro tipo de entidades de luz, también las he vivido con entidades del bajo astral y negativas. ¿Y qué he sacado de todo esto? Una maravillosa experiencia. Poder brindarles a las personas que se acercan a mí y decirles, esto es bueno, eso no es bueno, esto sí y eso no. Porque necesitamos gente con experiencia que sepa distinguir energías para no caer en manos de personas charlatanas que solamente quieran aprovecharse de nosotros porque hay muchas. Entonces, eso es lo que les tengo que platicar. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo, pues estoy aquí para poder servirles, Pablo. Moni, sí, yo te quería preguntar si alguna vez tuviste o se te ocurrió a vos investigar tu linaje, de dónde venís, tu ADN y para atrás en tu familia. No, 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 pero una ocasión platicando con mi mamá, me tiene intrigada mi mamá porque me dijo, ojalá pueda verte un día pronto para poder platicarte muchas cosas que nunca he dicho. Porque yo también tengo algo que decirte, pero hasta la fecha no me lo ha dicho. Tengo un hermano que también vive cosas como las mías. Lo curioso del caso es de que el otro día, no sé si esto sea generacional o se pase de gente en gente de la familia,
pero tengo un sobrinito y él desesperadamente me dice, tía Connie, ¿qué pasó? ¿Es cierto que tú ves ovnis? ¿Y es cierto que tú ves extraterrestres? Y entonces le digo, sí, ¿por qué? Y mis hermanos, cállate, no le digas nada. Y espérenme, dejé que el niño me diga. Y el niño me empezó a platicar. Entonces, a lo que ahora yo he venido leyendo, a lo que yo ahora he venido aprendiendo, veo que el tipo de contacto, dependiendo de cuál sea, se da de generación en generación. Más sin embargo, yo no he hecho nada de lo que tú, no, de lo que tú me estás diciendo, Pablo. No sé, no sé. Sería interesante que te fijaras, viste que hay sitios en internet donde uno puede poner su nombre, apellido y incluso algunos te piden una prueba de ADN, que puede ser un cabello o algo, lo mandás y ellos te hacen todo el estudio de ADN hasta donde pueden llegar de tu pasado, de tu linaje, a ver de dónde venís. Sería Me interesante que te lo gustaría hagas. hacerlo, sí me gustaría hacerlo, me gustaría saber, pero no, ya después me das información porque sí, sí suena interesante, pero no lo he hecho, no lo he hecho Sí, eso. yo tengo entendido de que cuando todo esto tiene que ver con de dónde viene uno. O sea, no todas las personas, todos los vemos humanos acá en la Tierra, ¿verdad? Pero somos humanos porque estamos habitando en este avatar que es humano, lo cual no significa que el alma que está habitando ese avatar sea humano. Hay entidades negativas que también están metidas dentro de un cuerpo humano y uno Claro. las ve por la calle y les parece que es un humano, pero por dentro no son humanos. Entonces, eso es bueno saberlo, porque hay mucha gente que lo ignora eso, pero por más que todos parezcamos iguales, no somos todos iguales. Entonces, hay entidades negativas, ¿no? Que tienen más control sobre cierto ADN que sobre otro. Por ejemplo, tengo entendido que, por ejemplo, toda esta gente que se hace llamar los Illuminati, que son de la élite y todo ese tipo de cosas, bueno, ellos son como títeres de estas entidades. Entonces, aunque ellos quieran salirse, porque he estudiado muchos casos de gente que están metida en esas familias que ellos no quieren formar parte de todo eso y se quieren salir, les cuesta muchísimo salirse, porque ellos dentro de su ADN ya está el compromiso, ya está el contrato, por decirlo así, con las entidades negativas. Aunque ellos nunca hayan dicho sí, acepto. El solo hecho de haber nacido en una de esas familias y tener el ADN de ellos, les permite a estas entidades negativas usarte a vos para determinada cosa. Entonces, cuando uno se niega a ser usado, ahí es donde se le viene todas estas entidades se le vienen encima, porque obviamente es como que se están revelando. A ellos les cuesta más, por ejemplo, no significa que no puedan, pueden salirse, pero les cuesta mucho más salirse que de repente a un humano normal o alguien que no tenga nada que ver con esa familia o con ese linaje. Por otro lado, están los seres humanos que, bueno, se pueden llamar seres humanos angelicales, no porque sean ángeles, sino porque traen el ADN puro humano de Dios, vamos a decir así, como el ADN que tenía Jesús, por decir así. Entonces, si uno tiene ese ADN adentro, estas entidades les va a pasar como te pasó a vos. Te van a buscar porque saben que podés ser un enemigo muy poderoso. Entonces, te quieren agarrar para su lado. Y si ven que no te pueden agarrar para su lado, te empiezan a molestar como te decían a vos, no te metas, no te metas, no te metas. Y si vos encima estás ayudando a personas que eran de ellos y vos las estás sacando, es como que le declaraste la guerra, básicamente. Entonces ellos te van a seguir buscando. Ya entendí. No sabía. No sabía porque no ha sido una, han sido varias ocasiones. Tengo una anécdota de una muchacha que andaba de una iglesia a otra y decían que tenía esquizofrenia. Pero me llamaba tanto la atención esta muchacha porque llegaba en una desesperación a buscar un sacerdote y de varias iglesias hablaron y me dijeron que no la aceptara porque me dieron sus razones que no la aceptara. Lo cierto es de que esta joven cuando llegó ahí a la iglesia donde yo estaba, San Vicente de Paúl, te
traía un estómago muy prominente, como inflamada, pero no estaba inflamada. Y lo que me llamó la atención fue que me dijo, oiga, venga, muchacha, pero parecía loquita, perdón, pero parecía loquita. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, ayúdeme, es que dicen que estoy loca, pero mire, es que de veras no estoy loca. Mire, aquí en la panza dice, traigo un diablo, a un demonio. Cuando me empezó a decir cosas así, que un demonio la acosaba y que fue cuando yo tomé cartas en el asunto. Entonces, una ocasión yo misma con mi hija la llevé a su casa, su mamá no estaba. Otra ocasión de plano fui y hablé con su mamá y le dije, ¿puedo hablar? Melissa se llama la muchacha, Melissa. Y le dije a su mamá, ¿puedo platicar con usted? Cuando la señora me recibe en su casa, hay fotos de la muchacha cuando era común y corriente como ustedes y como yo. La muchacha dice que cuando llegó, la mamá de la muchacha me dice que cuando llegó a vivir ahí en ese domicilio, la niña en ese entonces, porque venían de California, le empezó a decir a su mamá, mamá, en el cuarto hay un hombre ensangrentado que se para y me espanta. Y la mamá nunca le hizo caso. Sucede que en la esquina de su casa habían matado a un muchacho que vivió en esa casa y ocupaba el cuarto que estaba ocupando Melissa, la muchacha endemoniada. Dice Melissa, ella a mí me platicó porque aunque pareciera que estaba loca, su conversación la hilaba. Sabía qué estaba diciendo y me dijo, ese hombre se me subió encima y luego me abrió las manos así y me abrió la boca. Y cuando abre la boca, dijo, un aire muy frío salió de la boca de ese señor que estaba ensangrentado y sentí, dijo, que me tapaba la garganta y no podía hablar. Entonces la mamá dice, pues es que siempre me dijo eso, dice, pero pues es que yo ni le creo, dice, pues ¿cómo va a ser posible eso? Y le dije, señora, si es posible, le dije, la entidad o el espanto que se le estaba apareciendo a Melissa era del hombre que mataron. Entonces él no podía descansar y necesita un alma pura para poder alimentarse porque estaba perdido y se posesiona del cuerpo de Melissa y empezó a crecerle el estómago a la muchacha. La muchacha no sé si viva o si muera todavía, pero vive aquí en Phoenix, Arizona, la muchacha. Entonces, cuando me dice su mamá, mire, venga, le voy a enseñar el cuarto, me paro y va la muchacha atrás de su mamá y va mi hija atrás de mí. Entonces, yo voy atrás de Melissa y Melissa, pasando un pasillo de su casa, voltea y me dice así con esta cara, metiche, metiche. Y a mí me dio risa y ella se enojó, pero a mí me dio risa porque dije, entonces sí es un demonio. Y cabe señalar que ningún sacerdote quiso ayudarla. ¿Por qué? Porque este sacerdote les dijo que no la ayudaran, porque este sacerdote se vio acosado sexualmente por parte de Melissa, pero saben una cosa, no era Melissa, era un demonio. Al sacerdote que fue a ver Melissa es exorcista y está en otra iglesia aquí en Phoenix, Arizona, pero el sacerdote, después de ver su actitud para con él, le cerró las puertas de la iglesia, puso una orden de restricción y yo, con el alma en la mano, les puedo decir que esa muchacha sí tiene una posesión. La mamá de esta muchacha a mí me dijo que ella llegó a ver de la ventana de su recámara cómo un perro se convirtió en forma como de una boa o una serpiente y brincó al otro lado. Brincó un perro para el otro lado de su yarda de ella, de su casa. Ella oía como la señora me dice que ella escuchaba como si estuvieran raspando la tierra en su patio porque no tenía jardín. Entonces ella se levanta y nada más recorre la cortina y con la poca luz que alcanzó a ver ella de una lámpara que está atrás de su casa, la señora alcanza a ver que es un perro demasiado largo, grande, con una cola muy larga, pero en el momento en que ella le toca la ventana a esta cosa que está mirando,
el perro brinca para la barda de la otra, de la vecina de la parte de atrás, pero en el momento en que brinca el perro es perro, pero la parte de atrás ya era una boa, dice, porque era una víbora bien grande, dijo, y se fue para allá. Las puertas de mi cocina, de todas mis alacenas, amanecían abiertas, me avientan vasos, se mueven las sillas. Entonces estamos hablando de que hay una entidad demoníaca en esa habitación, en esa casa. Lamentablemente, vuelvo a repetirles que no todos los sacerdotes creen en estas cosas y dejan casos sin atender realmente porque piensan que no es que no sean de la importancia o la relevancia, pero los dejan pasar. Entonces, hay muchos casos de verdad en donde las posesiones demoníacas o las entidades demoníacas, como tú me lo estás diciendo, Pablo, van a hacer lo posible por truncarte o por jalarte para que no hagas tal o cual cosa que no sea del beneficio para ellos. Y es verdad, es cierto. Sí, es así. No sé si vos estás ahí, Dilia. No sé si querés contar la experiencia que vos tuviste también cuando estabas ayudando así a personas que supuestamente eran del otro bando, por decir así, y cuando vos las ayudaste te empezaron a atacar a vos. ¿El cómo, perdón? No, Dilia le preguntaba si quiere contar su experiencia. ¿Cuál, Pablo? Bueno, sí, sí, a mí me pasó casi, bueno, me han pasado muchas cosas como lo que tú decías, Conis, Ajá, que ajá. cuando tú no le tienes miedo a los demonios, ellos no te hacen nada. Y sí, cuando te dicen que no te metas, es porque te estás haciendo una obra, ¿no? Buena para salvar a Ujú. alguien. Sí. Un momento cuando yo vivía antes, estaba soltera, había una santería, un lugar donde estaba la muerte blanca, creo, la muerte, no Ujú. sé, la Santa Muerte que le dicen. Ajá, ajá. Entonces yo cada vez que pasaba por ahí caminando porque iba a dar un estudio, me decían que había alguien ahí, que tenía que salir alguien de ahí, y decía yo, pero bueno, está bien. Entonces cada vez que yo pasaba por ahí, que era una vez a la semana, o en el auto cuando pasaba, extendía mis manos y yo pedía por esa persona, que Dios la librara y la sacara de ahí. Ujú. Entonces yo pasé casi un mes pidiendo por esa persona que nunca la conocí, pero yo sabía que era una mujer. Bueno, se da que llegan a mi casa una vez un santero en espíritu, o porque fui santero, y me dice, deja de meterte donde no te importa, ese territorio no es tuyo, o te va a pasar algo. Entonces le dije yo, bueno, no te tengo miedo, puedes mandarme al mismo Satanás, no te tengo miedo, yo voy a Ujú. seguir pidiendo porque a mí Dios me lo puso y lo voy a hacer. Y seguí. De ahí llegan y un demonio llega y me dice, te traigo no, tengo un sueño en donde me llevan en el espíritu y me estrellan contra la pared dos personas, dos santeros, y me dice, te traemos un mensaje de mi amo, que era de Satanás. Entonces le Ujú. dije yo, para empezar, no me vuelvan a tocar. Entonces me empecé a pelear con ellos. Y me dice uno era americano y otro era como hispano. Dice que no te metas o va a matar a toda tu familia por meterte donde no tienes que, en territorio ajeno. Y le dije yo, es que no me importa. Puedes venir el mismo Satanás, como te lo vuelvo a decir, y no me importa. Y cuando yo empecé a hablarle a uno de ellos, le puse la mano y me empecé a, a pedir por él o a orar por él, por decirlo así. Esta persona empezó a caerse y empezó a querer cambiar. Y entonces cuando el otro se dio cuenta que yo estaba como interviniendo por él, se vino y quiso pelear conmigo cuando de repente despierto, ¿verdad? Bueno, para hacerla corta, ese mes, una semana por semana me venía una tragedia en mi vida. De repente viene y me dice, ya no tienes trabajo. Y yo, ¿qué? Dije, ok, está bien, no hay problema. De ahí al siguiente semana viene, mi hermano lo secuestran y lo iban a asesinar. Y yo me quedo, ¿qué? Bueno, yo pido y me llevan a donde él estaba y bueno, yo pude verlo y puse mis manos y lo sacaron de ahí donde estaba él. A la siguiente semana viene mi hijo, se pone grave, no puede respirar, lo llevo al hospital, tiene asma, le da un ataque de asma que nunca le había dado y me dicen, tienes que comprar la medicina porque si no, no podemos ayudarle. Y cuando me doy cuenta, el seguro de médico estaba vencido.
No pude comprar la medicina a mi hijo porque no tenía dinero, ni seguro de medicina. Regreso a la casa y empiezo a orar por él. Le dije, "Ven, vamos a orar porque Dios te va a sacar esto porque yo ya sé qué es lo que está pasando". Y mi hijo, bueno, cree él también en lo que él cree en mí también lo que estamos haciendo. Entonces yo vine, lo senté, agarré aceite, puse en mis manos y le saqué lo que tenía que salirle de él. Y de repente se va corriendo al baño y empieza a vomitar, a sacar toda la flema y él nunca tomó vitamina, a la medicina y sanó. A la siguiente semana, me viene otro caso más y yo decía, ¿hasta cuándo? Entonces le dije a Dios, ¿sabes qué? ¿Me muestras a quién voy a sacar de esa santería o no sigo con esto? Ujú. Entonces se presenta otro demonio y me dice, ¿sabes qué? Deja de meterte donde no tienes que meterte o vamos a empezar a matar a tu familia, que fue mi mamá. Mira, esto nada más una señal, dijo así. Y me llevaron donde estaba mi mamá y miro que le tiran una caja encima. Y cuando yo miro eso, salgo donde estaba y le llamo a mi mamá rápido, le dije, yo te tiraron una caja, ¿verdad? Y me dice, sí, ahorita, exactamente. Bueno, eso sí sucedió. Ella está ahorita ahí en línea y puede confirmar lo que estoy diciendo. Y entonces dije, no, no, ya basta. Me vas a mostrar de quién yo estoy pidiendo. Bueno, el otro día llega una señora de Testigos de Jehová, no sé si por donde están todas las demás personas conocen ellos, pero toca mi puerta y me dice el espíritu, me dice a mí, ábrele la puerta. Y le dije, es una testigo de Jehová. ¿Para qué quiero una testigo de Jehová en mi casa cuando estoy peleando con demonios y sacerdotisas aquí? Bueno, vine y dije, bueno, está bien, le abro la puerta y le digo, pase, le dije, y me dice, no, quiero darle el mensaje. No, 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 pase, usted pase, siéntese, le paso un vasito de agua y usted háblame lo que quiera. Y después yo tengo preguntas. Y me dice, bueno, se sentó la señora, va muy amable y asustada de que yo le había abierto la puerta, que muchas veces a los testigos de Jehová no se les abre la puerta porque molestan o qué sé yo. Y yo no tenía ni trabajo, yo estaba en mi casa, dije, bueno, está bien. Se sentó, me dijo todo lo que tenía que decirme sobre lo que ellos hacen. Y de repente le digo yo, oiga, hábleme de usted, quiero saber de usted, cuénteme qué es lo que ha hecho más grande ahorita o en qué está para yo saber que usted también hace cosas. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Hace un mes conocí a una chica que tú conoces, me dice, la santería que está en la esquina, y le dije, yo sí, ya sé cuál es. Y me dice, bueno, la conozco, me dice, y me dice que ella quiere salir de ahí, pero no sabe cómo. Entonces ahora ella dice que ha tenido sueños en donde alguien la va a rescatar y siempre está pidiendo por ella una luz. Y llegan y la piden y la piden. Y bueno, y ahora ella se salió de ahí, me dijo, y ya no está ahí. Ahora está asistiendo a la iglesia conmigo. Bueno, no dije yo, no y ya me acordé, dije yo, oh, es ella. Yo creo que se llamaba, ay, no recuerdo el nombre, era un nombre medio raro el nombre, pero ahora está ahí, me dijo, y se salió, y dice que le dijeron que le iban a matar por haberse salido, porque ella no puede salirse y romper el pacto, y tiene miedo por sus dos niños y la mamá. Bueno, entonces le dije, yo, ¿sabe qué? Dígale que yo voy a seguir orando por ella, y ya le conté yo estoy peleando por ella de hace un mes, le dije. Y me dice, no lo puedo creer, y le digo yo, sí, bueno, vamos a seguir peleando por ella entonces. Y yo me hice amiga de esta señora, de esta testigo de Jehová, por esta muchacha, y seguimos peleando por ella. Bueno, a hacer corta la historia, meses después ella muere, deja a los dos niños, pero ella sale de todo ese pacto, acepta a Dios, limpia, se restaura y bueno, es muy difícil cuando personas salen de ahí, pero ella logra salir de ahí y libra a sus hijos y los niños quedan con la abuela, pero yo pude ver que ella se fue con luz blanca, salió bien. Cuando ella murió, yo no sabía que había muerto, cuando vi que como un alma de mujer salió blanco y Ujú, dije yo, se murió la muchacha, dije así de repente, va, y le dije a Dios, gracias porque se fue en luz, no murió ujú, en oscuridad y sus hijos quedaron libres porque eso es una cadena, ¿verdad? Que si tienen hijos, agarran a los hijos después, porque si ya no te sirven ellos, van con los hijos. Entonces los niños quedaron libres, quedaron en la iglesia, aunque a veces no sea quizás lo correcto o las doctrinas que usen, pero por lo menos está en un lugar más salvo, más limpio, sano, que una santería. ujú. Entonces la abuela se enteró de lo que yo estaba haciendo también y me mandó a dar las gracias con una carta. Y fue algo muy lindo. Después, pues yo pues ya agarré trabajo, pero sí, ya es algo que yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Qué bueno que lo entiendes, Dilia. Es la primera vez que alguien me dice eso y siento bonito
Y siento bonito porque no había escuchado a alguien más que dijera que le digan que no se meta. Mi hija, sobre todo mi hija y yo, mi hija ha sido testigo de muchas cosas que yo he vivido a lo largo desde que yo la tengo a ella. Pero es bien interesante escuchar que también a ti te dijeron que no te metas, que no seas metiche. Entonces eso quiere decir que cuando un demonio se ve atacado, ¿sabes una cosa? Cuando me dijiste que viniera a hablar de esto, le estuve pensando y me dice mi esposo, ¿qué traes, babe? I don't know, le dije, pues es que la verdad le digo, no quiero tocar mucho este tema porque es como si atrajeras, o sea, es como que si se me van a pegar y la mera verdad, como para estármelos quitando, luego sí tardo. Pero sabes una cosa, Ah, pienso que con los años, con tus propias experiencias, sabes manejar las entidades y las energías. Porque bien es sabido que no hay una dimensión, ni dos, ni tres, y que hay muchas dimensiones, y en cada dimensión hay entidades que se pueden colar, que se infiltran entre nosotros. Por eso te decía una ocasión, Dilia, que no me gusta meditar, porque cuando yo empecé a hacer meditaciones en el año 2010, 2011, yo veía tanta cosa que me daba miedo y decía, ay no, ¿cómo las voy a quitar? Ay no, yo no quiero ver eso. Estoy bien tranquila, sí, las meditaciones que he hecho han sido cuando he estado aquí con ustedes en el grupo nada más y lo quiero seguir haciendo, pero realmente este tipo de entidades que son llamadas del bajo astral porque son espíritus chocarreros o porque son demonios de diferentes denominaciones y de diferentes jerarquías, yo pienso que, como me dices tú y que tú también le hablaste, se te presentaron los dos santeros y tuviste el valor como para enfrentarlos y decirles, espérame, no me toques. Es para mí, se los digo a todos los que están presentes aquí en el grupo, escuchando la charla, que para mí poder hablar de estas cosas con alguien, por ejemplo, en este caso, Dilia, que ha vivido lo mismo que yo en situaciones distintas, a mí me llena de una satisfacción bien grande. Y me llena de una satisfacción bien grande porque es la primera vez, la segunda, porque doña Carmen, la persona que fue mi todo desde que llegué a este país, era con la cual yo me ponía a platicar de estas cosas. Fue la que me abrió el portón y me dijo, no tengas miedo por esto, por esto, por esto otro, hasta el día de ahora que estoy escuchándote, Dilia, de verdad, porque hay veces que en lo personal ahora yo entiendo que Dilia también lo hace. Vivir situaciones que para otras personas suena increíble, no es fácil de hablarlo, no es fácil de tomar el valor y sentarte y plantarte y decir, estoy viviendo esto, porque muchas personas no nos creen, pero a mí realmente, Dilia, me llena de satisfacción saber que tú sí lo vives y que lo vives de la misma manera que yo, pero en diferente momento y con diferentes personas, pero es algo bien bonito de verdad. Muy bonito de verdad. Y nuevamente, Pablo y Dilia, muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias porque es bien bonito poder nadar en la misma agua con personas que no impiden tu desarrollo y que al contrario fomentan ese algo dentro de ti como para decir, oh, entonces no estaba tan mal porque a ella también ya le pasó. Y muchas de nosotros como seres humanos no hablamos por vergüenza a que nos estén criticando, a que nos llamen mentirosos o a quedar en ridículo. Porque es bien feo estar platicando y que te digan, ya vas a empezar otra vez con lo mismo, otra vez. Y llega un momento en que dices, pues es que ¿con quién hablo? ¿Con quién lo platico? Hoy en mi trabajo precisamente estaba hablando con una americana, se llama Jane, y le estaba platicando de estas pequeñas charlas
Y le dio mucho gusto por mí porque me dice, wow, Connie, qué bueno, felicidades. Y le digo, sí, Jane, le digo, gracias, realmente estoy con un grupo en donde puedo hablar. No se trata, le dije, no te sientas mal. No quiero decir que no hablo contigo a gusto porque también toco los temas así metafísicos y paranormales con ella. Pero le digo, la satisfacción que tengo y siento bonito que es un grupo completamente de habla hispana en donde podemos estar compartiendo experiencias y que no me siento como el bichito raro de que digan, ay, otra vez, ay, no es cierto, ya salió con lo mismo. Y es algo bien bonito, muchachos, de verdad. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad que me han estado dando y que Dios los cuide mucho, de verdad. Ilia y Pablo, muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos, Connie, por siempre estar presente cuando te pedimos que cuentes tus experiencias y siempre decís que sí, así que siempre estás disponible. Así Pues que son nada le más, y todas son experiencias así personales, Pablo, de verdad. Yo, cuando Dilia me dice, ¿sabes una cosa? Pablo sabe, Pablo es una enciclopedia, digo, wow, qué interesante. O sea, que te gusta estar leyendo, que te gusta estar investigando. Y sabes una cosa, yo pienso que una persona que lee, Pablo, no te lo digo como cumplido, pero en lo personal también me gusta mucho leer, aparte de escribir también, y de hablar ni se diga, qué pena. Pero sabes una cosa, cuando tú estás leyendo, abres tu mente, no la tienes así, la abres así, así. Entonces, por eso me siento a gusto aquí con ustedes, porque en mi otro Facebook, que tengo mi Facebook personal, donde tengo las fotos de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, no están en este otro Facebook. Entonces, en este otro Facebook, yo así como con ustedes me siento bien a gusto estar platicando como pececito en el agua, sin que, porque luego subo cosas a mi otro Facebook y tengo una ocasión mi hija me dice, ma, ¿por qué toda la gente que te habla es gente de la iglesia? Y le dije a mi hija, es una buena señal, porque si yo trabajara en un bar, puros borrachos me hablaran, o puras muchachas que buscan el baile y estar echando desmadre, le dije, pues me hablaran, pero como me la vivo en la iglesia, pues pura gente de la iglesia conozco. Entonces, lamentablemente, y lo digo así con sentimiento, digo, lamentablemente, muchas personas que lo único que hacen es basarse en la Biblia, están cerradas, porque nada más es la Biblia lo que ven, lo que se guían y lo que saben y nada más. Y he recibido muchas críticas de personas cercanas a mí que me han conocido de muchos años. Y cuando subo un tema como estos, empiezan a decirme, Ave María Purísima, Connie, acércate a Dios. Y yo digo, pues sí estoy cerquita de Dios, pero es que no hables de eso. Y yo sí, pero pues es que ¿de qué más voy a hablar? O sea, ellas en la iglesia me conocieron siendo catequista, maestra, coordinadora o la que estaba ahí en la oficina, pero no me conocen así como ustedes. Entonces, con ustedes es como si estuviera tomando un cafecito con mis amigos del kinder y de la secundaria, porque yo aquí me siento, ay, pues aquí me siento a mis anchas con ustedes. Muchas gracias. Eso que decís, Connie, es muy cierto, especialmente acerca de las iglesias hispanas, porque me he dado cuenta que las iglesias que son de anglosajonas, de habla inglesa, son un poco más liberales y hablan de más temas científicos dentro de la iglesia, pero en las iglesias hispanas es como que son súper conservadores y si te vas un poquito de la Biblia, no se acepta. No, esto de acá no se habla, esto no es de Dios, que esto que el otro, y enseguida te hacen a un lado y no. Están muy metidos ellos en ese dogma y no pueden ver más de ahí, lamentablemente. Pero y no puedes hablar, porque cualquier cosa que digas es porque ya estás en contra de lo que dice ese. No la Biblia, aclaro, no la Biblia. Estás en contra en todo lo que dice los libros que ellos tienen, porque fui a la escuela, y no quiero hablar mal ni de mi propia religión, porque es hablar de mi propia casa, vamos, pero pues es que todos tenemos mamá y todos tenemos papá en casa, ¿no? Y más de una ocasión tu mamá te dijo, levanta ese cuarto, y salíamos con la amiga y el amigo le decíamos, ay, ya no aguanto a mi mamá porque ya me puso a limpiar el cuarto, me puso a lavar los trastes, se me puso a lavar el baño, o no sé. Entonces, hay momentos
en que incluso en nuestra misma casa hay desavenencias y lo mismo pasa en cualquier religión. Por eso fue la división de tantas religiones. Entonces, hay veces que uno sí se debe de cuidar mucho lo que habla, con quién lo habla y cómo lo habla. Yo platiqué en mi otro Facebook cómo funcionaba la física cuántica. O sea, qué vas a pensar y qué vas a traer. Pero a mí me costó, o sea, a mí me costó años entender y manejar la física cuántica. No es nada más de decir, ay, es el nuevo paradigma, ay, no es que yo soy más espiritual que religiosa. No, 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 no. Yo más bien pienso que cuando tú usas la física cuántica y atraes lo que es la ley de la atracción a tu vida, es porque es igual a esto y se los voy a decir. Muchas personas piensan que la ley de la atracción es solamente estar proyectándose en el dinero, como lo dice el libro El Secreto. Y piensa en lo que quieres y piensa en ese carro y te están dando cosas materiales en lo cual tú te tienes que estar enfocando y no funciona así la física cuántica. La física cuántica no solamente te va a funcionar en algo material, pero no por millones y miles y miles y miles, no. La física cuántica es como cuando te dan una receta, no de cocer frijoles. Es cuando te dan una receta para hacer unos chiles rellenos, bien capeados, sin que se te borre el huevo de abajo, lo capeado, y que te queden así gordos, bonitos, y que digan, ¡ay, qué bonito chiles! ¿Sabes que para hacer ese chile te tuviste que quemar? Tuviste que hacer una cosa y otra, y nunca te salen los chiles rellenos esponjositos a la primera. Lo mismo es la ley de la atracción en tu vida. Si tú piensas que con una sola vez de estar posteando y estar escribiendo quiero esto y estarlo repite y repite, así no funciona. Y yo escribí cómo me había funcionado a mí a la física cuántica en la ley de la atracción. Yo no mencioné la física cuántica, yo nada más dije cómo funciona la ley de la atracción y la gente de la iglesia se me echó encima de una manera que por qué no iba y hablaba con tal sacerdote. ¿Sabes qué? Borré la publicación. Borré la publicación porque dije, ay, no, dije, yo no pensé que fuera a ocasionar esto con la gente que me conoce. No es absolutamente nada malo, Pablo, muchachos, estar hablando de algo que tú quieres y lo estás manifestando, como para que varias personas de la iglesia que conozco se me hayan puesto no encima, sino a decirme que yo estaba haciendo mal y que eso no funcionaba porque estaba en contra de las enseñanzas religiosas que yo había estado aprendiendo cuando ellos estaban en la iglesia y dije, ah. Pero es como dice la Biblia, quien que escuche, quien tenga oídos para oír. O sea, lamentablemente no se puede hablar de todos los temas con todas las personas. Hay personas que Y no, están no abiertas. se puede, No. definitivamente no se puede. Pero eso también tiene que ver, yo creo, con el tiempo de cada uno. Yo creo que todos tenemos un tiempo en el que despertamos, porque yo Claro, incluso si yo me veo 4 años atrás, yo no estaría hablando de esto, ni loco. Yo estaba en otra, o sea, yo estaba pensando en hacer dinero, en volverme millonario, en un montón de cosas que ahora me doy cuenta que no valen nada, porque son ya sé, materiales. Y exacto, y en ese momento para mí eso era importante. Y si alguien me hablaba de espiritualidad o de esto o de lo otro, no, sabía que no tengo tiempo de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que cuando uno está preparado para despertar es cuando la información le llega. Si uno no está preparado para despertar, la información puede pasar por delante, pero uno no la ve. Es así. Entonces, no hay que preocuparse cuando la persona que uno quiere, porque a veces son familiares, a veces son los mismos hijos o padres, sí, y uno está por amor a su familia, quiere ayudarlos y que entiendan esta claro. información. Y no se puede, porque si no está preparado, si no No, está despierto, no se puede. definitivamente no se puede. Mira, yo en mi casa, mis primos, la gente de mi pueblo muy cercana a mí saben lo que yo puedo hacer, saben de mis habilidades. Yo nunca las presumo y de hecho cuando yo he ayudado a las personas ha sido incondicionalmente, porque muchas personas dicen deberías de cobrar porque es tu tiempo y lo estás invirtiendo.
Pero yo puedo decirte, Pablo, yo les puedo decir a todos ustedes que yo fui dotada con un regalo muy bonito en el cual yo sigo siendo uso de él porque lo hago uso de él como debe de ser en estar ayudando a las personas. Nunca les he cobrado, una sola vez cobré y sé a quién le cobré y hasta me da vergüenza porque sigue de contacto mío. Pero yo en un momento dije, bueno, pues es que si yo lo puedo hacer o yo puedo ver cosas y puedo ayudar a la gente, bueno, pues yo voy a poner mi página web, hice mi página web. Inmediatamente la gente empezó a poner ahí sus comentarios y yo ahí decía, bueno, si quieres pagar, paga por el PayPal y no sé qué. Pero ¿sabes una cosa? Me sentí culpable, me sentí mal, me sentí como que no estaba obrando bien. Borré mi página, tengo mi PayPal, pero nunca lo uso, pero no volví a cobrar un solo peso, Pablo. Un solo peso no lo cobré. Y te voy a decir por qué. Aquí en el grupo está Roel. A Roel yo no lo conozco físicamente, lo conozco por foto y es mi amigo desde hace muchos años, desde el 2010, 11 creo nada más. Pero así como está Roel, que ya somos amigos, yo prefiero conservar una amistad que conservar el dinero, porque el dinero se me va a ir. Pero mira, ahí está Roel. Y Roel es uno de mis contactos con los cuales yo empecé en el Facebook y fue ayudándolo a él. Entonces, la satisfacción que tú tienes personalmente cuando ayudas desinteresadamente y ayudas porque te nace hacerlo, te van a salir amistades en donde quiera como yo las tengo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo sin materialismos, lo estás haciendo porque te nace del corazón darlo desinteresadamente. Entonces, a mí me pueden decir, es que todo lo que tú haces deberías de cobrar. No, ¿saben qué voy a hacer yo? Yo sinceramente, yo en mi vida, dices tú, todos tenemos una misión. La mía ha sido ayudar, ya sea por un lado o por el otro, pero ayudar ha sido mi misión y lo voy a seguir haciendo, no importa que no me paguen, porque la recompensa que yo recibo es tan grande que no merece que yo cobrara, no sé ni cuánto se pudiera cobrar por X cosa, no sé. Lo que pasa es que tiene que ver con el cambio de conciencia, porque cuando uno se da cuenta que cuando uno está ayudando al otro, en realidad te estás ayudando a vos mismo, es como que, ¿qué te vas a cobrar? A vos mismo por ayudarte. O sea, somos todos lo mismo, todos somos parte de la misma fuente, todos somos parte de Dios, de ahí venimos todos. Entonces, si yo estoy ayudando a un hermano a querer salir adelante o a despertar o a ver la luz o a darle información que yo sé que va a ser buena para él, ¿cómo le voy a cobrar? Es como cobrar, mirarme al espejo y decir, bueno, te voy a cobrar ahora, Pablo, porque estás aprendiendo. O sea, es lo mismo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ahí le hace clic y dice, no, entonces esto no tiene nada que ver con el comercio, porque se trata de, si lo ayudo a él va a ayudar a otra persona y la otra persona va a ayudar a otra, y mientras más seamos, más rápido nos vamos de todo esto. Porque la idea es escapar de esto, o sea, la idea es subir, ascender justamente. Sí, es verdad. Mira, ahorita Maritza estaba diciendo por qué no les doy una clase de física cuántica. Te voy a decir una cosa, Maritza. Hace muchos años, yo empecé a navegar en el Internet en el 1997. Y me metí en un lado y me metí en otro y una cosa y otra, ¿no? Entonces sucede que aparece el libro El Secreto. No sé cuántas veces lo leí. Me enfadaba y ahí lo dejaba y hacía los ejercicios y ahí los dejaba. No me siento capacitada como para dar una clase de física cuántica, pero sí me siento capacitada para decirte cómo fue que lo logré. Porque la física cuántica te va a poner muchas cosas que mucha gente no entiende. Y lo primero que nosotros debemos de entender es de que no debes de pedir primeramente cosas materiales para ti. Se debe de pedir de diferente manera. Y ahora que yo ya empecé a recibir, de verdad, créanmelo,
yo nunca he sido una persona apegada a lo material, jamás, jamás, jamás en mi vida, jamás, jamás, jamás. Cuando estaba chica, así rápido se los voy a decir, mi papá y mi mamá se separan y llega un momento en la vida de mi mamá que con 5 hijos y la poca ayuda que le daba a mi papá, porque fue verdad y que Dios me perdone, pero no estoy mintiendo. Yo tuve que trabajar desde que tenía 11 años para llevar dinero a la casa. Entonces, fueron situaciones muy, muy duras. Y el hecho de carecer, de tener, porque nací teniendo mucho. Y de repente cuando tienes 10 años y se termina todo y empiezan a vender y te quedas sin nada, y un día de repente te quedas sin casa, y un día de repente te quedas hasta sin cama, y de un día de estar viviendo en una casa, habitación bonita, vas y vives a un lado que dices tú, las paredes eran hasta de madera. Entonces, mi mamá me decía, todo lo que tú quieras en esta vida se puede lograr. Pero la cosa es de que no todos lo logran al mismo tiempo. Entonces, para hablar de la física cuántica o de la ley de la atracción, es estar haciéndolo una y otra vez y otra vez y otra vez, y ahora sí hasta que el destino y la vida te digan, ¿cómo friegas? Aquí está. Yo soy una prueba de eso. No puedo dar una clase de física cuántica porque yo estudié la física cuántica y a mí no me funcionó como me lo decían. Mas, sin embargo, sí te puedo decir, Maritza, que cuando tú te empeñas en algo y luchas por tenerlo, la misma vida te va a dar la oportunidad de tenerlo. Pero no son cosas materiales, pueden ser cosas materiales. Yo siempre buscaba una libertad y la tengo. Una libertad financiera y no soy millonaria, pero la tengo. Yo quiero decirles que yo siempre soñé con tener una casa a mi nombre y mi esposo me la compró y la puso a mi nombre. Y cuando lo hizo, yo realmente me hinqué en la alfombra de mi casa y di gracias a Dios, porque yo nunca se la pedí. Jamás he pedido nada. Y todo lo que me han dado, yo me quedo de un día para otro en la calle, en la plena calle, con 2 niños. En plena calle, así, plena calle. En donde lo único que traíamos era lo que traíamos puesto. Y créanme que para tener yo esta casa y tener mi carro allá afuera estacionado, tener a mi hijo cocinando, tener a mi esposo dormido y estar aquí enfrente de ustedes, para mí es una bendición. Porque yo no tenía ni en dónde caerme muerta. Esa es la verdad. Yo no tenía ni cama, porque la cama yo la rentaba para poder dormir. Entonces, la ley de la atracción, ¿qué es lo que tú vas a traer a tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Entonces, no quitarte lo que tú tienes fijo en tu mente, caminar y caminar. Ahí me decían, haz esto, y haz esto, y haz esto otro. También es para mí una bendición bien grande, Roel, de verdad. Entonces, yo, en vez de estar haciendo una cosa y otra, yo nada más me dediqué a estar caminando, a estar caminando, a estar caminando. Y ahorita en el lugar en donde yo estoy, con la gente con la que estoy, con las bendiciones que Dios me ha dado, no puedo decir más que la ley de la atracción a mí me ha funcionado. Porque tengo la casa que quiero, tengo el carro que quiero, del color que quiero. Me quedé con los 2 hijos que yo quería. Mi casa está nueva, mi carro está nuevo, pero para tenerlo fue trabajar, no personalmente, porque con lo que yo gano no voy a comprar nada, en serio. Pero fue trabajar tanto en mi persona y tan perseverante que Dios te va a poner, Maritza, los medios que tú necesites para poder realizarte y sentirte completamente plena, en serio. Pero así como para dar una clase de física cuántica, yo soy la primera que voy a reprobar porque es muy difícil de explicar la física cuántica. Pero de que funciona la ley de la atracción, sí funciona. Pero aquí se la platico a ustedes porque si la platico ahí en mi otro Facebook, me van a mandar
Me van a mandar a confesarme porque no, mucha gente no cree en esto, pero yo sí creo. Yo sí creo. Ya me salí tantito del tema, Pablo, pero bueno. No, pero eso que decís ahora está correlacionado con lo que hablamos recién, de que cuando vos quisiste cobrar por los servicios tuyos te dio como pena, ¿verdad? Bueno, pero ahí está. ¿Por qué? Porque justamente es lo mismo. Cuando uno hace las cosas de corazón y no está pensando en la ganancia de todo, el universo se lo devuelve. Y se lo devuelve con mucho más de lo que uno hubiese querido. Entonces, cuando uno no piensa materialmente, las cosas materiales llegan. ¿Por qué llegan? Y porque vivimos en un mundo material, entonces van a llegar las cosas materiales, pero no porque las cosas materiales sean importantes, sino que por lo que uno hizo es importante. Y exactamente. Bueno, la recompensa de parte del universo llega, porque justamente la física cuántica es cierto, es un tema complejo si uno lo ve desde el punto de vista físico y científico. Pero si uno lo ve desde el punto de vista, vamos a decir, más espiritual, es más fácil. O sea, la física cuántica básicamente desde el punto de vista espiritual es todo lo que vos das se te devuelve, básicamente. Y no solamente en esta dimensión, sino en todas las dimensiones. Sí, sí, definitivamente. Y mira, yo he oído, aquí voy a hacer mi comentario, porque yo sé que aquí se va a quedar. Veo muchas publicaciones en donde dicen, ¿de qué me sirve dar si de todas maneras ni me pagan? Yo doy y doy y doy y son bien malagradecidos, no me lo agradecen. Y yo me quedo pensando y digo, si yo como Connie me pusiera a hacer una lista, fíjate, una lista de cuántas personas he ayudado, no sé cuántas hojas llene. De cuántas personas a las que yo ayudé sin conocer, porque lo hago online, ¿cuántas me pagaron? ¿Cuántas siguen en comunicación conmigo y cuántas me eliminaron? Varias. Entonces, ¿para qué les ayudas? Porque yo no espero recibir nada de la persona que yo estoy ayudando. Si yo ayudo a Dilia, jamás voy a pensar, ay, Dilia grosera, ni un chocolatito me dio. No, yo no espero el chocolatito de Dilia. Yo espero que al rato Maritza me invite a comer y me diga, mira, te hice un pozole, porque voy a decir, ay, pues del chocolate al pozole, pues me fue mejor con el pozole. O sea, definitivamente, ¿sí me entienden? Entonces, jamás, es el error número 1. Jamás te vuelvas a quejar de que no recibes una paga o un agradecimiento por un favor que tú le hiciste a alguien. Jamás, sea tu papá, tu hermano, tu vecino, jamás vuelvas a pensar que mal agradecida y mira cómo pagó, ya ni me habla, vieja malagradecida. Mucha gente es así. Yo veo y callo y digo, no, es que eso, y también para mi preciosa. Entonces, no se debe de pensar así. No, les voy a decir algo en corto. Mi vida fue de voluntariado. A mí nunca me dejaron trabajar y nunca trabajé hasta el día de ahora que empecé a trabajar hace 5 o 6 años. Pero no había trabajado y me la pasaba de voluntaria. Y el papá de mis hijos siempre me decía, ay, ¿de qué sirve que vayas y que lleves raite y que lleves para allá? Y si ni te hablan. Y yo a veces sí me sentía mal. Pero les voy a decir una cosa. Después de estar ayudando a la gente, si alguno de ustedes vive aquí en Estados Unidos, puede pedir información o puede saber que la mayor parte de nuestros hijos van a escuelas públicas porque tienen buena educación, porque les dan comida y bla, bla, bla. ¿Qué sucede cuando tú quieres poner a tus hijos en una escuela privada, en una escuela católica, para que le enseñen los valores que tú le estás enseñando en tu casa? Es carísimo. Es carísimo. Tener a unos hijos, a tus hijos en una escuela privada, es muy caro. Yo tengo la satisfacción de decir que mis hijos se graduaron de escuelas privadas, de escuelas católicas con honores. ¿Saben por qué? Porque me regalaron las becas.
Y eso yo no tengo cómo pagarlo. Porque si cada persona que a mí me ha pedido un favor me diera dinero, ni con todo el dinero que yo hubiera juntado de todas esas personas hubiera podido pagar el estudio académico privado de mis 2 hijos en escuelas buenas aquí en Phoenix, Arizona. Y tuve la oportunidad de que a mí me abrieron la puerta y me dijeron, tenemos esta beca para tus hijos. Mucho, Maritza, mucho de verdad, y Dios nos ama mucho, mucho de verdad. Cuando me ofrecen esa beca, híjole, lo único que tenía que contestar yo era por qué quería tener a mis hijos en una escuela católica privada. Debo de decirles que aquí en Estados Unidos no solamente los católicos tienen a sus hijos en una escuela católica privada, no. Hay personas de otras religiones que tienen a sus hijos en escuelas privadas y pagan un dineral por tenerlos ahí, por la educación que les están dando. Entonces, cuando a mí me la ofrecen, yo no me la creía. Hicieron toda su primaria en una escuela católica. ¿Y qué pasa cuando van a pasar a la high school? Madre de Dios, pues es que es muchísimo más cara. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo los papeles, tengo la satisfacción y tengo las pruebas de que a mi hijo le dieron toda su preparatoria pagada por las Madres Vicentinas de San Vicente de Paúl. Estas bendiciones que yo les estoy diciendo, díganme cómo las voy a adquirir yo sin trabajar, sin ser nadie en este país y sin dinero y sin trabajo. Y con 2 colegiaturas y uniformes y libros, porque en una escuela privada tú pagas todo, incluso el lonche, porque no les dan lonche a los niños, tú se lo tienes que poner. Entonces, para mí realmente ayudar de este lado desinteresadamente, yo no voy a recibir nada de la gente más que su amistad que llevo por años y que sigo conservando por años, pero las bendiciones que te va a mandar Dios están aquí. Ahora, de verdad que sí, Dani. De verdad que sí es una bendición. Tuve la oportunidad también de muchas bendiciones. Me pagaron estudios en la diócesis de Phoenix. Fue una etapa muy bonita para mí cuando estuve de voluntario, pero yo les puedo decir así con mi corazoncito en mi mano, que yo lo hacía solamente por ayudar. O sea, yo nunca lo hice porque me iba a llevar esto, me iba a llevar. No, nunca, jamás en la vida. Pero las bendiciones que recibimos de este otro lado, de quien te está viendo de lo que tú haces, ¿qué tiene que que le diste a zapatos y tenis y tu vecina y ya te barrió la calle y te aventó el polvo? Olvídate de eso. Que si tu cuñada, mira, no se puso las chanclas que le diste, si tan malagradecida que es, y le llevases los niños a la escuela y ya salió de pleito, olvídate de eso. Uno siembra y vas a cosechar en otro lado. Mi mamá siempre nos decía, el agricultor va a sembrar un granito así chiquito, mira así, de un maíz, y de ese maíz te van a salir 3 mazorcas y un molonquito a mero arriba chiquitito. Ahora cuéntale los dientes a cada mazorca. Son muchos. Exactamente, entonces eso sucede. Tú siembras aquí y regalas tu tiempo o haces algo por alguien aquí, pero no lo publiques, no lo digas. Tú hazlo y punto, y se acabó. La bendición que vas a recibir acá es más grande que lo que tú diste acá. En serio, lo que pasa es que cruzamos la mente y decimos, es que es bien malagradecida, y esperamos recibir de quien le hiciste el favor, no de quien vio el favor que hiciste. Esa es la única diferencia. Así. Es cierto, es totalmente cierto. Una vez escuché una frase que dice que el servicio a los demás te da vida eterna. El servicio a uno mismo te da cosas solamente materiales que terminan por irse, por desaparecer. Entonces, el servicio a los demás es lo que nos vino a enseñar Jesús. ¿O cuánto cobró Él por hacer milagros? ¿Cuánto cobró Él por darle vista al ciego? ¿Cuánto cobró Él por ayudar a alguien a caminar? Nada. Entonces, el ejemplo más claro lo tienen ahí. Ya, entonces, o sea, pues mejor ni cobrar. O sea, dicen, es un desgaste mental, voy a ocupar cosas. Miren, ¿saben una cosa? Yo de lo que voy a cobrar un día, si Dios me presta vida, muchachos,
es cuando yo saqué un libro mío. Ahí sí yo voy a sacar mis regalías. Si yo un día hago una película y me hago famosa, de ahí voy a sacar mis regalías. Pero de lo que yo pudiera hacer con la demás gente, eso no, no. Yo pienso que ganaría más dinero de otra cosa que cobrándole a la pobre gente. En serio, de verdad, muchachos, no. O sea, pero bueno, en fin. ¿Tienen alguna pregunta ustedes, muchachos? Exacto. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Connie? Si no, ya estamos despidiéndonos, pues llevamos 1:30, así que ¿alguien tiene alguna preguntita? ¿No? Bueno, Connie, entonces te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado con nosotros compartiendo tu experiencia. Y bueno, seguramente más adelante te vamos a volver a agarrar. Claro que sí, ya platicaremos de más cosas, de verdad, porque como te digo, como les decía al principio, es un pastel donde puedes partir muchas rebanadas y todas las rebanadas tienen un sabor diferente y están bien sabrosas. Así que muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por estar aquí. Roelito, muchísimas gracias. Maritza, Dani, Elsa, Rosario y Dilia, muchas gracias, Pablo, y pasen ustedes muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Connie. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.